Tenemos en la transmisión en vivo, se va a compartir un link en el chat de la transmisión en vivo, que es importante que lo tengan. El equipo de producción lo tiene ya en el chat que hemos compartido. Es importante, lo hemos compartido por los grupos de WhatsApp previamente, damas, jóvenes, caballeros. ¿Quién lo vio? Ese link con los recursos. Levante la mano. Ok, muchos lo vieron. Si no, entren a sus chats de WhatsApp, de damas, caballeros y jóvenes, y si están en la transmisión en vivo, vean el chat, valga la redundancia, de la transmisión. Y ahí van a estar viendo un link donde vamos a tener varios recursos que estaremos compartiendo en esta hermosa noche. Ok, necesito ayuda con alguien. Le voy a pedir a una persona que nos ayude con la lectura. Vamos a necesitar un poquito de interacción. ¿Quién le gustaría ayudarnos leyendo la pantalla? Hermana Gladys, tenga por aquí, por favor. Lo va a tener ahí, en su momento nos va a ayudar. Sí, cuando le digamos, cuando le indiquemos. Bien, hermanos, el día de hoy tenemos un curso taller que vamos a comenzar. Primero, una información. Los pastores Félix y Francia mandan disculpas, no pudieron estar por unos compromisos que se le presentaron a nivel ministerial en nuestras oficinas del concilio y demás, pero ellos estarán pendientes. Esta es la primera parte de cuatro encuentros. Esto es un curso taller sobre hermenéutica, es el tema general, y lo específico que vamos a hablar son las herramientas básicas para la exégesis bíblica. Esto es un curso, no va a ser solamente que van a recibir, sino que vamos a trabajar también. Van a tener algunas actividades prácticas que realizarán, tareas, valga la redundancia, y vamos a ver un poquito de qué se va a conseguir. Como todo programa formativo, académico en este caso, tenemos un objetivo y es suministrar a los creyentes las herramientas básicas para realizar correctamente una exégesis bíblica. Suministrar a los creyentes las herramientas básicas para realizar correctamente una exégesis bíblica. Tenemos estos contenidos que estaremos compartiendo. No serán todos hoy. Hoy veremos una parte de ellos hasta donde nos dé el tiempo. La semana que viene, el próximo miércoles, continuamos con la segunda parte y ya en el mes de abril tendremos los dos últimos encuentros. ¿Qué veremos básicamente? Bueno, veremos conceptos básicos. Los puntos que están numerados del 1 al 10 son los pasos para una exégesis bíblica. Le vamos a explicar en detalle qué es eso. Veremos lo que es un análisis estructural o bosquejo. Veremos lo que son análisis de los elementos clave de la epístola en este caso. Estudiaremos lo que es un contexto histórico general, análisis contextual básico, análisis contextual detallado, uso del contexto histórico particular. Veremos pasajes paralelos, vamos a tratar de elaborar conclusiones exegéticas, enriquecimiento de esas conclusiones y finalizaremos con aplicaciones prácticas. Ahora se ve un poco como que complicado, pero vamos a ver que no es tan difícil cuando uno comienza a trabajar. Dos conceptos básicos queremos explicar. El primero es hermenéutica. Hermana Gladys, ¿qué es la hermenéutica según tenemos en pantalla? Es la interpretación de los textos, originalmente los sagrados. Exacto, esa definición la da la Real Academia de la Lengua y está muy bien porque es simple pero acertada. Es la interpretación, algunos lo definen como arte, disciplina o ciencia de la interpretación. ¿Quién aquí es abogado? Levante la mano si hay algún abogado o abogada por aquí, ya veo uno por ahí. Los abogados también utilizan la hermenéutica, pero utilizan una hermenéutica legal. ¿Para qué? Para interpretar lo que quiere decir el dispositivo legal, la ley, etc. Pero hay una hermenéutica que es teológica o lingüística, que se utiliza para interpretar lo que dice el texto bíblico, el pasaje.
Pero hay otro concepto que tenemos que familiarizarnos y es la exégesis. ¿Qué es? La exégesis responde a la pregunta, ¿qué quiso decir el autor bíblico? Tiene que ver con lo que dijo el contenido mismo y por qué lo dijo en cualquier punto dado, el contexto literario. Además, primordialmente la exégesis tiene que ver con la intención, que es qué se propuso el autor que entendieran sus lectores originales. Bien, solo esa definición la comparte el autor Gordon Diffie, ya fallecido, teólogo pentecostal, por cierto, un excelente biblista. Bien, entender algunas cosas. La hermenéutica es la disciplina general. La hermenéutica es la ciencia, es la práctica, es la disciplina. Ahora, la exégesis es una herramienta dentro de la hermenéutica. La exégesis es algo que nos permite poner en práctica la hermenéutica. Eso para que tengamos la idea de relación. El estudio de la Biblia de manera científica, que es lo que vamos a tratar de abordar un poco, toma tiempo, exige formación. Gracias al Señor, yo tengo ya diferentes niveles de formación, licenciatura, maestría, una primera maestría, estamos haciendo una segunda, y siempre hay algo nuevo que aprender. Los que tienen un PhD y estudios postdoctorales todavía están aprendiendo. ¿Por qué digo esto? Porque aunque parezca a veces muy retador, es importante que sepamos que siempre hay algo más a donde podemos llegar. Siempre hay algo más que podemos aprender de cómo acercarnos a la palabra de Dios, cómo acercarnos al texto bíblico. Entonces, mire este curso como una nueva ventana a un nuevo mundo de estudio bíblico que se le va a aperturar. Bien, nosotros vamos a trabajar con diferentes formatos. Quiero mostrarles aquí una carpeta. Tal vez no se lee muy bien ahí, pero el link que nosotros le pasamos, me confirman en multimedia si ya está en el chat, correcto. Ustedes tienen una carpeta. En esa carpeta tienen todos estos recursos que están ahí. Los que tienen acceso a su celular lo pueden abrir ahora mismo. Tienen la diapositiva que estamos viendo y vamos a trabajar con un ejemplo de una exégesis, un ejemplo real. El objetivo debería ser producir algo como esto, pero yo no le voy a exigir ni a poner de tarea que puedan hacer algo tal cual como esto. Para esto se requiere años de formación y preparación. Ahora, debe ser a donde ustedes deberían aspirar. Es como que la meta máxima de lo que uno puede llegar a hacer en este nivel de formación. Este es una exégesis de 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, elaborada por este servidor para fines de estudios como proyecto final de licenciatura en teología. Eso fue del año pasado. Bien, aquí en esta exégesis, en este ejemplo, ustedes van a tener todos los pasos que nosotros vamos a enseñar. Precisamente le dejamos eso para ese mismo motivo, para que puedan ver cómo se desarrolla. Inclusive lo vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo diferentes ejemplos. Entonces, este es el texto bíblico que tenemos en la exégesis de ejemplo. No lo vamos a leer ahora, sino que vamos luego a ver en detalle lo que nos dice. Ok, el primer paso, el paso número 1 para realizar una exégesis de manera correcta es el análisis estructural o bosquejo. Hermana Gladys, ¿en qué consiste? Consiste en el reconocimiento del flujo de las ideas del autor de la epístola y recibe también el nombre de bosquejo sintético. Se lleva a cabo mediante la elaboración de un bosquejo del contenido de la carta, incluyendo divisiones principales y secundarias. El contenido se debe presentar en el mismo orden en que aparece en la carta. Esto no es un bosquejo temático u homilético,
Dicho bosquejo dará al lector un panorama general de la carta y le ayudará para reconocer el lugar que el pasaje que va a estudiar tiene en el argumento total de la epístola. Le voy a traducir eso un poquito al español. Usted va a tener un pasaje bíblico, cualquiera que sea, 5, 6, 7 versículos. El paso número 1 para interpretar de manera correcta ese versículo es leer todo el libro o la epístola, en este caso, del cual usted lo va sacando. Vamos a trabajar un ejemplo con la epístola a los Filipenses, ese es el que ustedes van a trabajar, van a tener un pasaje, pero la primera tarea que tendrán es leer toda la epístola a los Filipenses. ¿Por qué? Porque hay que entender, hay que comprender qué estaba pasando, qué está motivando al apóstol Pablo a escribir los Filipenses, y vamos a llegar a ese momento específico. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo que yo les suministré aquí, de la exégesis, lo voy a agrandar, no se preocupen, tienen este primer punto que dice análisis estructural. Le pueden dar clic y le va a llevar de una vez. Este es el análisis estructural que yo elaboré en esta exégesis para Primera de Corintios. ¿Cómo se hace? Básicamente van leyendo el texto en la versión Reina Valera, esa es la que vamos a utilizar para fines prácticos, y preferiblemente, o más que preferiblemente, saben que la Biblia trae como títulos o subtítulos siempre delante de cada párrafo. Obvien eso. No se fijen en los títulos que pone, que sugiere la traducción, porque eso no es texto inspirado. Eso es lo que los editores o los comentaristas entendieron que habla el pasaje. Entonces no se fijen en eso. Si lo hacen digital, en una computadora, tablet o lo que sea, la aplicación, la página de Bible Getaway, tiene la opción de tú quitarle los subtítulos. Lo pueden hacer. Pero eso es muy importante para que no se vayan a prejuiciar, por decir así, sino que ustedes mismos puedan identificar y determinar qué está diciendo, cuál es el tema o el título de lo que se habla. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo. Primera de Corintios. Primera de Corintios tiene una primera sección que yo identifiqué, es la introducción. Va en los versículos, capítulo 1, ¿verdad? Los versículos 1 al 9. Dentro de esa introducción, ¿qué hace Pablo? Un saludo y ¿qué más? Acción de gracias a Dios por los corintios. Ya, eso es la introducción. Entonces, luego él comienza con el primer punto, el segundo, aquí sería el segundo punto principal, que son ¿qué? La hermana Gladys, que lo tenga ahí pendiente para cuando yo pregunte lo lea. Problemas en la iglesia. Ahora, fíjense que esos problemas en la iglesia van desde ¿dónde? Capítulo 1, el versículo 10, ¿hasta dónde? Hasta el capítulo 6, versículo 20. ¿Cómo yo sé eso? Porque tomé tiempo para leer la epístola y fui identificando, ¿verdad?, hasta dónde llega la discusión de los problemas. Entonces, cada uno en esa subdivisión, él trata diferentes cosas. El primer problema que trata, ¿cuál es? Problema A. Prendiendo el micrófono. Sí, dele ahí. El problema de la división en la iglesia. Exacto. Ese problema de la división, fíjense, se toma 4 capítulos, del 1:10 al 4:21. Entonces, él presenta los diferentes elementos de ese problema. Pablo ruega por la unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el segundo problema que se presenta, ¿cuál es? Caso de fornicación y litigios legales entre creyentes. Exacto. Y va del 5:1 al 6:20. Es decir, capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20. Entonces, todo eso son los elementos, ¿verdad? O los argumentos dentro de ese problema. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Sí. ¿Quién puede decir amén? Perfecto. Entonces, el punto número 3, o subdivisión número 3, ¿el de qué habla? ¿De qué trata? Consejos y amonestaciones para la iglesia. Exacto. Fíjense que va del capítulo 7 al versículo
al capítulo 11, versículo 34. Los primeros consejos son ¿para quién? Para la familia. Para la familia. Y fíjense la lista de consejos que da. Para el matrimonio, para solteros y viudas, para los creyentes casados con no creyentes, etc. Consejos acerca de ¿qué? De los alimentos sacrificados a los ídolos. Exacto. Siempre le vamos a poner de dónde va y hasta dónde. Entonces ahí él da sus argumentos. El problema C es que confronta y amonesta a los corintios respecto a ¿qué? Al sostenimiento de su ministerio. Ministerio, exacto. Luego amonesta sobre el ejemplo de Israel y el peligro de la idolatría, amonesta respecto a orar con la cabeza descubierta, amonesta respecto a la cena del Señor. Fíjense que hay una diferencia entre los consejos y amonestaciones que él trató aquí y la descripción del problema que él hizo atrás. Primero él comenzó hablando del problema que había. Él lo presentó, es como cuando estamos haciendo una tesis, una monografía, los que han hecho estudios de ese tipo, se hace un planteamiento del problema, ¿verdad? Entonces, él presentó el problema y luego empieza a dar consejos para los diferentes problemas que se están presentando. Entonces, el punto cuarto son ¿qué? Explicaciones doctrinales para la iglesia. Fijen el orden. Presentó el problema, dio consejos y amonestaciones prácticos para la conducta. Ahora va a dar explicaciones doctrinales a explicar el Evangelio. Es decir, no es un sancocho que tiene el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios. Él tiene toda una serie de temas divididos. Dentro de esas explicaciones doctrinales, la primera que da, ¿cuál es? El Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo. Exacto, y tiene Capítulo su amplitud. 12. Capítulo 12, del 1 al 31. ¿Luego de qué trata? Del amor en el cuerpo de Cristo. Exacto. ¿Luego de qué trata? De los dones de profecía y hablar en lenguas. Exacto. Luego, La resurrección de Cristo y de los creyentes. exacto. Entonces, todas esas son explicaciones doctrinales. Finalmente, en el último punto principal, él presenta las instrucciones y saludos finales. Entonces, asimismo, instrucciones, capítulo 16, versículo 1 al 18, y saludos finales, 16, 9 al 24. Quiero preguntarle a alguien que se anime a decir cómo va a realizar el análisis estructural. Con este micrófono, Miguel, tenlo a mano, tú se lo vas a acercar a la persona que se anime. Gladys nos ayuda a leer, pero quien quiera hablar va a decirlo. ¿Cómo se va a realizar el análisis estructural en lo que ha aprendido hasta ahora? Levante la mano y le van a llevar su micrófono. Si nadie levanta la mano significa que no aprendió nadie. Y eso me preocupa. Bueno, por lo que entendí es primero leer el libro completo y entonces comenzar a hacer el análisis y a hacer la estructura con ese análisis, de qué está tratando cada uno de los puntos e ir identificándolos. Y luego que uno identifica los puntos en general, entonces hay que ir subdividiendo, porque a veces uno ve un punto y luego ese punto trae, como lo vimos ahí en el ejemplo, varios subtemas. Entonces hay que irlo identificando también. O sea que es un trabajo que hay que hacerlo como con tiempo, ¿verdad? Para uno poder identificar los puntos principales del libro, si es un libro que estamos estudiando, luego cuáles son los subpuntos de esos puntos, y entonces ahí ya creo que tenemos la estructura. Excelente, está muy bien. Básicamente es leer con detenimiento el libro completo, en este caso será una epístola, vamos a trabajar con Filipenses. Si tienen que leerla una vez de corrida y volverla a leer, se hace. Son lecturas breves. Ojo, esa no es una lectura para yo quedarme a meditar, analizar, hacerlo de manera devocional en ese momento. Ese momento no, porque ahí lo que queremos es ver la generalidad. Y marcar siempre, eso es importante, ir poniendo desde dónde a dónde va el argumento, porque como decía el hermano, podemos tal vez en un principio pensar que termina en el capítulo 3, pero no, es en el 5 que termina, puede ser. Entonces, importante ir anotando. Ok, vamos a ver acá. Bien, este es el pasaje que vamos a exegetizar. Exegetizar es aplicar una exégesis.
Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Hermana Gladys. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Seguimos. Sí, claro. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bueno, tal vez vemos ese pasaje y podemos decir, pastor, pero hay que hacer todo eso para yo realmente saber qué quiere decir ese texto bíblico. Sí, para hacer una correcta exégesis, no solamente una lectura devocional, una correcta exégesis, una correcta interpretación, tenemos que entender primero qué quiere decir el autor en todo el libro, en este caso en todo Filipenses. Y luego podemos, ¿verdad?, encajar qué quiere decir él en ese pasaje. Ya vamos captando, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, vamos a ver, vamos a preguntarnos, ¿qué asignación tienen? Ya tienen tarea. Comenzamos con la tarea. Primera tarea es realizar el bosquejo de la epístola de los Filipenses. Ya saben cómo lo van a hacer, van a leer una primera lectura, ir marcando, ir definiendo los argumentos. Si tienen que hacer una segunda lectura, lo vuelven y lo realizan. Entonces, ¿qué recursos recomendados necesitan? ¿Qué van a utilizar? Solo la Biblia. Aquí no vale usar, y ojo, solo es el texto bíblico, no es el bosquejo que trae la Biblia de estudio, ni el del comentario bíblico. Esto es muy importante, porque en esta parte tenemos nosotros que entender qué está diciendo el autor. Si tomáramos lo que hizo otro teólogo o otro investigador, no tendría mucho sentido. Pero esta primera parte, en los primeros 3 pasos que vamos a ver, se hacen a pura Biblia. No se usa ningún comentario bíblico, ningún diccionario, nada de eso. Tenemos que hacerlo nosotros. Quiero mostrarle otras cosas aquí. En la carpeta, con los recursos, tienen muchas cosas. Tienen esto que dice formato exégesis para epístolas. Aquí tienen un documento de Word que ya les trae el documento sobre el cual ustedes van a trabajar. No van a tener que sentarse a elaborarlo ustedes, sino que ya les trae el formato. Tienen el texto bíblico que van a elaborar lo van a poner su nombre para que les quede su fecha. Y aquí en el lado, la cinta de opciones, tienen todo. Aquí entonces irá, aquí está el contenido, que es la lista, y aquí el análisis estructural. Ustedes lo van a crear y van a ir poniendo su trabajo. Eso es para quienes quieran trabajarlo en formato digital. Quien guste hacerlo manual, pues mucho mejor, igual. Pero ya lo tienen ahí disponible para que conozcan eso. Bien, preguntas. Hasta aquí quiero escuchar preguntas, dudas, ¿qué no quedó muy claro? ¿Inquietudes? Tenemos varias versiones. Hay versiones que son más claras, más comprendibles. Podemos utilizar diferentes versiones para entonces hacer ese trabajo de una manera más amplia, más clara. Sí, vamos a puntualizar cuál y por qué. Vamos a utilizar solo la Reina Valera. ¿Y por qué la Reina Valera? Exacto. Miren, las versiones bíblicas tienen filosofías de traducción. Las versiones bíblicas se traducen de los manuscritos originales, griego o hebreo, pero hay filosofías de traducción. Hay métodos que se llaman método literal o equivalencia o
traducción textual, que básicamente es que si el autor original dijo negro, entonces se traduce como negro. Pero hay traducciones que se llaman equivalencia dinámica. ¿Qué significa eso? Que si el autor original dijo negro, yo tengo la licencia o la potestad de traducirlo como oscuro. Negro y oscuro no es lo mismo. El negro es un color oscuro, es verdad, pero negro es negro. Entonces, dentro de las diferentes versiones bíblicas, para el estudio serio de la Biblia y el trabajo exegético, siempre se prefieren las versiones de traducciones literales o textuales, como la Reina Valera. Hasta ahora no hay ninguna que supere la Reina Valera. La única que se acerca en algunos aspectos en cuanto al Antiguo Testamento especialmente, es la LBLA, la Biblia de las Américas, pero solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ya ahí no quiero abundar mucho porque entra a un aspecto que se llama crítica textual, pero en sentido general se lo resumo. La crítica textual es tratar de reconstruir el texto original. Entonces, los exégetas, los biblistas, ¿qué hacen? Dicen, bueno, hay 10 manuscritos que tienen esta palabra. Bueno, pues como esa es la más probable, pues elegimos esa palabra. Entonces, con la crítica textual se quitan frases, se quitan palabras o se seleccionan otras. Es por eso que usted ve, por ejemplo, en la Biblia NBI, Nueva Versión Internacional, y usa la Reina Valera, y hay pasajes que en la NBI no están. En la Nueva Traducción Viviente, en la palabra nueva etcétera, traducción lengua gestual, palabra de Dios viviente, etcétera. ¿Por qué? Porque son métodos de equivalencia dinámica que emplean un método de crítica textual. Eso uno no lo sabe a simple vista, sino que cuando uno lo estudia uno lo comprende. Por eso, recomendación, Reina Valera 1960, esa es la que vamos a utilizar. Otra pregunta antes de entrar al próximo elemento. ¿Pregunta, duda sobre este primer punto? No hay nada, perfecto. Segundo punto, análisis de los elementos clave. ¿Qué vamos a hacer aquí? Podemos leer. ¿Leemos? Sí. Amén. A partir de una letra completa y cuidadosa de la carta, sin consultar ayudas externas, tales como comentarios, diccionarios, etc., el intérprete procurará identificar los siguientes detalles. Incluya la referencia bíblica donde aparece. A. Autor. Anotar todos los datos personales que el autor entrega sobre sí mismo en la carta. B. Receptor o receptores. Considerar toda la información de la carta que la carta refleja sobre el receptor o los receptores de la epístola. En algunos casos, la tarea es doble, ya que se debe averiguar sobre el receptor y la iglesia donde éste estaba. Esto se aplica a Tito y primera y segunda de Timoteo y Filemón, solamente en esas cartas. C. Ocasión. Aquí corresponde reconocer toda la evidencia sobre la situación que motivó el envío de tal correspondencia. A veces es difícil separar esta confirmación de la previa sobre los receptores, pero debe procurarse. Bien. Entonces, aquí básicamente, ojo, como dice la recomendación, sin utilizar ni comentarios, ni diccionarios, ni guías, solamente el texto bíblico. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Análisis de los elementos clave. Los elementos clave son autor, receptor y ocasión. Vamos a repetir, autor, receptor y ocasión. Vamos a leer el análisis de los elementos clave en el caso de la exégesis de Primera de Corintios. Ojo con algo, miren, esto es sumamente sencillo.
Básicamente es ir leyendo e ir anotando qué me dice del autor, qué me dice de los receptores y qué me dice de la ocasión, es decir, de lo que motivó la escritura de esa epístola. Vamos a leer el ejemplo del autor. Pero no se ve ahí. Ah, bueno, sí. El autor es el apóstol Pablo, junto al hermano Sóstenes. Y el mismo Sóstenes, que era principal de la sinagoga de Corinto y que fue atacado en una revuelta contra el ministerio de Pablo. Eso está en Hechos 18, versículo 17. Pablo había plantado la iglesia de Corinto y bautizado a algunos de sus miembros. Les anunció el evangelio de Cristo y puso el fundamento de Cristo en ellos. Pablo era el apóstol de los corintios. A Pablo no le preocupaba ser juzgado por los corintios. Pablo se había propuesto no ser una carga económica para la iglesia, con el propósito de no ser obstáculo para el evangelio de Cristo. Fíjense qué sencillo. Solamente leyendo la epístola, en este caso fue en 1 Corintios, vamos poniendo las ideas, vamos simplificando qué nos dice sobre el autor. Siempre, fíjense, poniendo la cita bíblica, porque la idea es que tengamos con claridad de dónde está saliendo. En este caso, en el análisis de los elementos clave, sí se puede usar una concordancia bíblica o las mismas notas de referencia que trae su Biblia. ¿Por qué? Porque lógicamente, si estamos leyendo una epístola como Filipenses, que es la que le tocará leer, bueno, pues en el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra cómo fue, ¿verdad?, el ministerio a los filipenses. Entonces, ahí sí pueden utilizar las notas de referencia, pero nada como comentarios adicionales y eso. Vamos a leer también sobre el receptor. Me gustaría si alguien más que está dispuesto a ayudar a leer a la hermana para que ahorita lea. Ahora lo lea usted, pero ahorita vamos a darle chance a alguien más. ¿Se puede ampliar un poquito más? Sí, no. Sí, aquí. La epístola fue enviada a la iglesia en Corinto. Los miembros de la iglesia no destacaban por ser sabios. No destacaban por ser sabios, poderosos o nobles, más bien por pertenecer a un nivel a un nivel socioeconómico bajo. No obstante, la iglesia había recibido una amplia variedad de dones del Espíritu Santo. Previamente, Pablo les había enviado una carta mandándoles a no juntarse con personas que, llamándose cristianos, practicaran abiertamente el pecado. Muchos de los creyentes habían sido fornicarios, idólatras, avaros, afeminados, borrachos, etc. Sin embargo, ya habían sido lavados y santificados por Cristo. La mayoría de los creyentes recordaban y obedecían las instrucciones dadas por Pablo. Exacto, seguimos el mismo principio. Todo eso nos lo dice la epístola, en este caso 1 Corintios. Vamos a leer la ocasión. ¿Quién nos puede ayudar en la lectura ahora para darle un descansito a la hermana Gladys? ¿Quién nos ayuda con la lectura? Ahí va la pastora Lilian. Ocasión. El apóstol Pablo escribió esta epístola para tratar problemas internos de la iglesia, dar consejos y amonestaciones y aclarar doctrinas importantes. En la iglesia había divisiones y sectarismo. Los de Cloé les habían dado los detalles a Pablo. Muchos creyentes pretendían seguir exclusivamente a Pablo,
a Apolos o Cefas, o a Cristo. Los celos, contiendas y disensiones demostraban su carnalidad e inmadurez. Algunos se creían sabios y se gloriaban en la sabiduría humana. Además, se habían vuelto orgullosos y vanagloriosos. Muchos corintios actuaban como si Pablo nunca volviera a la iglesia. Sin embargo, Pablo les declara que pronto iría y confrontaría a tales personas. Muy bien, es un poco más largo, lo vamos a dejar hasta ahí porque quiero que vayamos a ver el ejemplo que ustedes van a trabajar de Filipenses. Vamos aquí a buscar a Filipenses, capítulo 1, y vamos a ver cómo van a iniciar. ¿Cuáles son los elementos clave? Dijimos, autor, receptor y ocasión. Van a ver qué chulo. Si lo hacen digital es muy fácil. Si lo hacen a mano es mucho más fácil todavía. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Eso forma parte de qué? El autor. Entonces, ¿quién es el autor? Pablo, acompañado de Timoteo, que se consideran como siervos de Cristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Qué son esos? Los receptores. Los receptores, todos los santos que están, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es parte de un saludo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. ¿Qué les demuestra eso a ustedes sobre la actitud del autor hacia los receptores? ¿Qué le muestra a ustedes desde Pablo hacia los filipenses? Sí, preocupación, amor, paternalismo, es decir, entonces cuando estén haciendo el análisis de los elementos clave en la parte del receptor, del autor, ponen Pablo sentía amor, preocupación e interés por los filipenses. Y ya, y se pone entre paréntesis la cita bíblica. Entonces el 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué aprendemos sobre los receptores en base a ese versículo 5? Con el micrófono, alguien que lo pueda decir, levante la mano. ¿Qué vemos respecto a los receptores en base a ese versículo 5? Que permanecían en el Evangelio, decía, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta la hora, que eran fijos, fieles. Exacto. Entonces, los receptores habían permanecido fieles desde que Pablo les predicó hasta ese momento. ¿Ven que no es tan difícil? Es bien sencillito. Y va a resultar muy interesante porque uno a veces lee el texto bíblico, uno lee el libro, la epístola, y uno no se detiene a ver quiénes eran esos receptores, cómo pensaba, cómo sentía ese autor. Ok, el 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Fíjense, por cuanto os tengo en el corazón, otra vez. El amor, el paternalismo de Pablo hacia la iglesia. Y en mis prisiones, eso es interesante porque cuando Pablo escribió eso, estaba preso, estaba encarcelado. Entonces eso es un elemento que tenemos que saber cuando estemos explicando lo referente al autor. Y así sucesivamente. Así van a seguir con toda la epístola y van a analizar. ¿Qué les recomiendo? Si lo hacen en la computadora, por ejemplo, en esta aplicación, en esta página, Bible Getaway, tú puedes ir sombreando y ponerle un color. Y así sucesivamente. Y ahí, por ejemplo, el verde a los receptores y así sucesivamente. Entonces, cuando tú terminas el capítulo, yo lo hago así, de esa manera. Cuando acabo de identificarlo todo, voy a los colores
y voy conectando cada cosa. Porque puede ser, por ejemplo, lo vimos, que él habla aquí en el versículo 3, doy gracias a Dios porque siempre me acuerdo de vosotros. Es decir, tenía preocupación. Pero en el 6, en el 7, otra vez lo dice, por cuantos tengo en el corazón. Entonces, van a tener que identificar todos los versículos o las citas donde se repite una misma idea. ¿Quién puede aquí explicarnos hasta ahora cómo se va a realizar el análisis de los elementos clave? Autor, receptor y... ¿Quién se anima con sus palabras a explicarnos cómo se realiza esto? Levantando la mano para que le puedan llevar el micrófono. No me asusten. Levante la mano. Ok, por allá, al hermano. Muy bien. Bueno, primeramente ubicar el autor, ¿verdad? Y luego, ¿no, verdad? Con quién conversa el autor, ¿no, verdad? Que es el receptor. Y la ocasión es el momento o situación en que se encuentra, ¿verdad? Este diálogo, esta conversación o este relato que trata este capítulo, sí. Ok, ahora eso es lo que es, pero ¿cómo lo van a hacer? Es la pregunta. ¿Cómo se va a hacer eso? Levantando la mano allá atrás. Miguel, hay una persona allá. ¿Tienen que encenderlo? Sí, algo. Según pude entender, en análisis de los aspectos claves, primero hay que identificar los detalles. Y esos detalles se dividen en los elementos que usted nos acaba de indicar, de autor, receptor o receptores y la ocasión. Entonces es como ver qué se dice de cada uno. En el caso de qué se dice del autor, ahí veremos detalles de aspectos como qué se piensa el autor de los receptores, si tiene algún tipo de sentimiento, de empatía, de paternidad, o más bien qué siente en él de su grupo. De parte de los receptores en sí, entonces, según se vaya reflejando, qué se ha hecho, cómo están, cómo se sienten, ¿verdad? Cómo pensaban o cómo percibían parte de lo que indica el autor y de lo que se estaba sucediendo alrededor. Muy bien, déjalo ahí una pausa para puntualizar algo. Eso, para poder realizarlo, puede ser que tengan que leer la epístola más de una vez. Porque uno hace una primera lectura, lo ideal para que sean más eficientes es ir identificando de una vez, resaltándolo con color o irlo anotando. Pero es probable que tengan que volver a hacer una segunda lectura. En una primera lectura tal vez lo quieran hacer para el receptor y el autor y el receptor, y luego para entender un poco más la ocasión. Como es una epístola corta, eso se lee en 10, 12 minutos. Son lecturas breves que no van a ser muy extensas. ¿La pastora quiere agregar algo más? Sí, en conclusión, estas 3 pasos se hacen leyendo la Biblia solamente, que era la instrucción. No tenemos que ir a otra cosa, no tenemos que ver bosquejos, no tenemos que buscar pistas fuera, sino solo la Biblia. Exactamente. Tanto el paso 1, que es el análisis estructural, y el paso 2, el análisis de los elementos clave, son solamente con la Biblia. Ya vimos el ejemplo. Tienen la asignación también para la semana siguiente de realizar su análisis de los elementos clave. Fíjense que nada más leer e ir identificando. ¿Qué recursos van a utilizar? Van a utilizar la Biblia, por supuesto, y aquí, como les decía, pueden utilizar una concordancia bíblica o las notitas, las citas de referencia cruzadas que trae su Biblia. Eso le va a ser muy útil porque tal vez le va a explicar qué dicen Hechos sobre eso de Filipenses. ¿Estamos aprendiendo hasta aquí? Bien, tenemos tiempo para un elemento más. Ya este es el último que veremos hoy. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o duda? Sí, comentó con respecto a la concordancia, por ejemplo, la concordancia Strong, que es la que nos da mayor referencia. ¿Pueden utilizarse diccionarios bíblicos? No, concordancia Strong en ese caso tampoco,
Ok. porque la concordancia Strong es ahí más, es para palabras. Entonces, solamente cuando hablamos de concordancia, una concordancia es como una guía que te dice dónde aparece algo. Entonces, lo que necesitas es una concordancia temática, o básicamente, para que no se compliquen, usar la Biblia y fíjense en las notitas de referencia que están en el pie de página, que están a un lado de la página. Pero nada de diccionario, nada de comentarios bíblicos como tal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta aquí? Bien. Contexto histórico general. Aquí se está poniendo más interesante la cosa. La lectura. En este paso de la exégesis, obligatoriamente debemos consultar todas aquellas fuentes que puedan ayudarnos a tener una información razonable de estos detalles. Especialmente útiles son los diccionarios bíblicos, las introducciones de los comentarios y datos obtenidos en libros de historia. Ciudad. Investigar sobre los elementos religiosos, culturales, sociales e históricos de la ciudad donde se encontraba la iglesia a la cual se dirige la epístola. Esto nos ayuda a identificar la cultura, estilos de vida e influencias religiosas que los integrantes de la iglesia tenían en su trasfondo al convertirse. Y ve personas. En los casos que la carta está dirigida a un líder, como es el caso de la carta a Timoteo o a Tito, es útil estudiar brevemente los pasajes paralelos donde se mencionan a tales. Así conoceremos más de las personalidades, carácter, trasfondo y estos colaboradores apostólicos. Iglesia. Cuando la carta está dirigida a una congregación, corresponde hacer un breve estudio de las circunstancias que rodean su fundación y posterior desarrollo. Esto se puede encontrar especialmente en las epístolas paulinas, en los libros de Hechos. Tal información dará más coherencia a algunos comentarios del apóstol. D. Fecha y lugar de compilación de la epístola. Composición. Normalmente se manejan fechas y lugares aproximados. En oportunidades, la fecha preferida determinará ciertas opciones exegéticas. Fíjense qué interesante. Mientras que en los pasos 1 y 2 era con solo la Biblia y las referencias cruzadas, en el paso 3, que es el contexto histórico general, aquí sí vamos a utilizar otras herramientas. Aquí vamos a utilizar comentarios bíblicos, aquí vamos a utilizar Biblia de estudio, podemos utilizar diccionarios bíblicos también. Vamos a ver un ejemplo de esto en la exégesis que estamos compartiendo. Ok, aquí tenemos el contexto histórico general. Vamos a leer un poquito, porque es mucho, pero vamos a leer sobre la iglesia. El estudio del contexto histórico que elaboramos sobre la iglesia. Adelante. Después del concilio en Jerusalén, Pablo dio inicio a su segundo viaje misionero, visitando las iglesias de Asia Menor. Posteriormente cruzó el mar Egeo y viajó hasta Filipo, Tesalónica, Berea y Atenas. La fundación de la iglesia en Corinto se dio durante este tiempo, alrededor del año 50 después de Cristo. Cada día Pablo trabajó con sus manos junto a Aquila y Priscila para sostenerse. Y sábado tras sábado enseñaba el evangelio en las sinagogas. Silas y Timoteo le ayudaron en la predicación luego de su arribo desde el norte. Tras una permanencia de 18 meses en la ciudad, Pablo partió hacia Éfeso. Durante este periodo se desarrolló el ministerio de Apolos en la ciudad. Voy a saltar a una parte. Por ejemplo, aquí yo cito a un autor, a Gordon Fee específicamente,
¿Lo puede leer? En su comentario a la primera epístola de los Corintios explica la relación entre los corintios y Pablo. La situación histórica en Corinto era una situación de conflicto entre la iglesia y su fundador. Esto no niega que la iglesia estuviera experimentando contiendas internas, sino que afirma que el principal problema de división se hallaba entre Pablo y algunos miembros de la comunidad que estaban empujando a la iglesia entera hacia una forma antipaulina de ver las cosas. Para Pablo, este conflicto representa una crisis doble, crisis en cuanto a propia autoridad y crisis en cuanto a su evangelio. Es más, el problema clave entre Pablo y ellos que originó ambas crisis tiene que ver con la forma corintia de entender lo que significa ser espiritual, que es neumáticos. Exacto, vamos a dejarlo hasta ahí. Básicamente, ahí fui ampliando los datos de la iglesia, pero lógicamente tenemos que auxiliarnos de autores. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cómo vamos nosotros a hacer a eso? ¿Con qué comentarios? ¿Con qué? La asignación, bueno, ya tienen una tercera tarea, es estudiar el contexto histórico en cuanto a la ciudad, persona, iglesia, lugar y fecha. ¿Con qué recursos van a hacer esto? Ya les tengo los recursos con los cuales van a hacer eso. En la misma carpeta tienen ahí el comentario del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento de Craig Skinner. Son todos documentos digitales. Si los quieren comprar, si los quieren tener físico, el que le quiera leer físico, están disponibles, pero esos son solamente para uso, ¿verdad?, de este ejercicio. Eso no es para impresión ni nada. Tienen un comentario muy bueno de William Hendrickson, comentario al Nuevo Testamento, en este caso a Filipenses. Ese es posiblemente el mejor comentario del Nuevo Testamento que existe. De un autor muy equilibrado, muy objetivo en la información y no se inclina como que para ninguna denominación, o más que denominación, aspecto teológico, porque explica el texto bíblico. Es uno de los más eminentes. Otro es muy útil también el comentario bíblico Mundo Hispano, el tomo 21 que incluye a los filipenses. En la carpeta que les compartí el link, entonces tienen esos 3 comentarios. Tienen el William Hendrickson, Mundo Hispano y el contexto cultural. Vamos a ver el del contexto cultural. Vamos a ver un ejemplo y ya con esto casi terminamos. Aquí tienen el del Antiguo y del Nuevo. Vamos a abrir el del Nuevo Testamento. Y vamos a irnos a Filipenses. Vamos a avanzar para que vean qué fácil se usa. Ustedes buscan Filipenses. Mírenlo aquí. Vamos a ampliar la vista. Y aquí tenemos la información, una introducción a Filipenses. Aquí nos va a explicar la paternidad literaria, unidad, estructura. Y por aquí abajo, ¿qué dice? Circunstancias, que esas son de las cosas que a ustedes les interesa, lo que motivó a la escritura de esa carta. Entonces ahí tienen una fuente. Vamos a ver el de William Hendrickson también, que les va a ser muy útil. Aquí lo tienen, vamos a buscar a Filipenses. Lo que estoy haciendo es abriendo el link que ya les pasé. Vamos a ampliar la vista. No, aquí no. Así. Vamos aquí a introducción. Y en la introducción, ustedes tienen aquí la ciudad de Filipos. Ahí les voy a explicar que esos son de los elementos que tienen que estudiar. Van a ver también, tienen mucha información, la iglesia de Filipos, que es otro elemento que ustedes necesitan comprender. Van a ver también información sobre el propósito de Pablo al escribir Filipenses, también un poco sobre las circunstancias, el lugar y la fecha de redacción. Entonces, básicamente, tienen que leer mucho. Aquí, en los primeros 2 pasos, había que leer mucho el texto bíblico. En el tercer paso, hay que leer mucho fuentes de información para el trabajo. Entonces, quiero pedirle a una persona
que con sus palabras nos explique qué se va a hacer en o cómo se va a hacer este tercer paso de investigar el contexto histórico general. ¿Quién puede explicarnos? Levantando la mano. O entendieron todos o no entendió nadie. Vamos, alguien con sus palabras que nos pueda explicar brevemente ya para ir concluyendo. Vamos a pedirle a la hermana Norma. Hermana Norma, explíquenos. Yo sé que usted tomó la idea perfectamente. Norma Castro. Buenas noches, pastor. Tremendo compromiso. Bueno, en este elemento es el tercer paso que vamos a hacer del contexto histórico general. Ahí sí que nos vamos a tener que auxiliar con otros recursos, además de la Biblia, de la lectura de la Biblia, de Filipenses, ¿verdad? El libro de la Biblia. Entonces estaremos investigando aspectos relativos a la ciudad donde se estaba la iglesia. Vamos a buscar detalles relativos a las personas que están involucradas en el desarrollo de esa carta. Estaremos buscando también el lugar y fecha de la composición. Ahí se pueden usar para ese estudio comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, y usted dio la recomendación de 2 libros ahí que no recuerdo los nombres. Hendrix, creo que hay alguien así. William Hendrix. Sí, Hendrickson. Y el otro no lo recuerdo. Está bien. Bien, hay muchas fuentes de información, pero yo les recomiendo estas, porque no todos los autores tienen la misma calidad, no todos tienen el mismo nivel teológico y no todos son confiables. Entonces, en la teología hay que tener cuidado qué fuentes uno usa. Pueden usar Biblias de estudio, buenas Biblias de estudios como la Biblia de estudio pentecostal o de vida plena, que muchos la tienen, el diario vivir, es muy útil. También la que se llama Biblia de estudios Reina Valera, así mismo, Biblia de estudios Reina Valera. Esa es una de las mejores Biblias teológicas que existen en la actualidad. También es muy útil. Entonces, ¿sí? Qué buen comentario acaba de hacer el hermano. Que tengamos cuidado en la información que buscamos en Google. Mi recomendación y herramienta para esta tarea, no usen a Google. Para esto no usen a Google, porque no les va a servir. O les va a servir, pero puede servir de manera equivocada. Pueden tener una información no fiable. Familiarícense con esos comentarios. Pueden empezarlos a utilizar hasta para su estudio devocional o con sus Biblias de estudio. Los que ya tienen su Biblia de estudio también les va a servir este recurso. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud sobre esta parte o cualquiera de las partes? Hay espacio para preguntas ahora. La Biblia Plenitud. Biblia Plenitud La también. Plenitud. Claro, muy Gracias. buena. Muy buena. ¿Alguna otra duda, pregunta en esta primera parte? ¿Ok? ¿Para cuándo es la tarea? Para el próximo miércoles. Ustedes deben venir con su tarea hecha. El próximo miércoles tenemos la segunda parte. Entonces, continuaremos donde nos hemos quedado. Y si no avanzamos en eso, créanme que van a tener mucha más tarea. Entonces, desde mañana o desde hoy, si quieren, comiencen a estudiar. Esto lo deben ir escribiendo. Los que lo quieran hacer digital tienen el formato. Y los que lo quieran hacer físico también lo van haciendo.
Vamos a ver al final que el Señor me ayudará a ver cómo yo puedo corregir o revisar algunos de los trabajos que ustedes van a hacer, porque sí quiero hacerlo, porque la idea es que esto sea práctico. Recuerden, el objetivo es, hermanos, que ustedes se familiaricen con un estudio científico de la Biblia, un estudio teológico avanzado, que tal vez en este primer intento no le va a salir una exégesis como la que yo le enseñé, pero va a empezar. Lo importante es comenzar. Entonces, algo importante que no se nos puede quedar, en todo este proceso el Espíritu Santo les va a ayudar. Y van a descubrir lo interesante que es estudiar la Biblia de esta manera. El Señor le da un amor nuevo a uno por la palabra. Uno se compromete más con estudiar la Escritura y realmente va a poder entender el mensaje y compartirlo. Así que esta es la primera de 4 entregas. Oramos para que el Señor les bendiga y les guíe.